Bienvenida y bienvenido al podcast Moverte, un podcast sobre movilidad urbana sostenible que llega gracias al proyecto Mover Ciudades de la cooperación alemana, el cual es cofinanciado por el Gobierno de Alemania y la Unión Europea. Nuestro moderador del día es Adrián Ortega, asesor de movilidad, y el tema del día es la academia y su rol para la movilidad urbana sostenible, por lo que hemos llamado a este podcast Educar para moverse mejor. Muchísimas gracias, Lore. Para mí un gusto tener el espacio a tan destacados invitados. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es la academia y cómo la academia puede incidir en mejorar la calidad de vida de las ciudades, de la ciudadanía, mediante la movilidad, que es un elemento muy importante para que las personas puedan acceder a una mejor calidad de vida. Nos acompaña aquí Fernando Carrión, destacado académico de aquí de la ciudad de Quito. También Carlos Páez, destacado académico también con varios años en la investigación. Y un coterráneo mío también de la ciudad de Cuenca nos acompaña aquí Daniel Orellana también, que nos irá comentando. Yo quiero comentarles y pasarles a ustedes la palabra, pero quiero generar una pregunta que creo que vale la pena hacerles. Es, ¿en qué momento tuvieron un clic en la movilidad? ¿En qué momento dijeron, la movilidad es algo que me gusta, que me apasiona? ¿O en qué momento vieron que la movilidad es algo que les inspira, ¿no? Entonces, sí, comenzamos contigo, Fernando, y después nos comentas un poco sobre ti, por favor. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente estar tan bien acompañado aquí y con amigos de Cuenca. Bueno, nunca me habían hecho una pregunta tan difícil como esa, porque uno en principio lo que no quisiera es moverse, porque el origen de las ciudades está justamente en pasar de esa lógica que había de la gran movilidad hasta que finalmente empezamos el mundo del sedentarismo, del asentarnos, y las ciudades nacen paradójicamente con la agricultura, cuando se establece la agricultura. Entonces, históricamente, más bien lo que nosotros hemos tenido es el sedentarismo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? De aquella época milenaria a hoy, las ciudades han crecido de una manera, pero francamente impresionante. Y una de las cosas que tiene es la heterogeneidad, no solo la gran cantidad de población, sino la heterogeneidad. Entonces, por ejemplo, heterogeneidad en términos de que yo vivo aquí, el otro estudia acá, trabaja acá, se recrea, etcétera, etcétera. Y eso se hace en espacios distintos. Y la única forma de articular cada uno de estos espacios es a través de la movilidad. Y esa es una cosa que ha ido cobrando peso a lo largo del tiempo. Fernando, si tú nos presentas brevemente quién es, a qué te dedicas, para que la gente te conozca más, por favor. Bueno, yo tengo mis estudios de arquitectura aquí en la Central. Luego hice una maestría en el Colegio de México y el doctorado en Ciencias Sociales en la UBA, en Argentina. Y hoy día me encuentro coordinando una red interuniversitaria muy interesante que nació a raíz del COVID, que eso modificó las movilidades en general en el mundo. Y es una red, una alianza donde están universidades de América Latina y universidades grandes como la propia UBA, el caso del UNAM en México, la Católica en el Perú, etcétera, pero también de Estados Unidos y de Europa. Y entonces estamos desarrollando mucha actividad en ese contexto, porque me da la impresión que por el desarrollo de la tecnología, hoy día la proximidad que tenemos es muy fuerte, y me da la impresión que el conocimiento está en red. Ya no es esa lógica que teníamos antes, por ejemplo, de los campus universitarios. Y hoy día estamos más bien en esto de las alianzas, de las articulaciones bajo distintas formas. Una de esas es las universidades. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a ir hablando de estos temas. Carlos, ¿cuándo fue el momento que se hizo clic la movilidad y que presentes un poco sobre quién eres y por qué estás aquí? ¿Por qué te hemos invitado? Les agradezco mucho por la invitación. No sé por qué me han invitado, además, en este panel de expertos y colegas, que me da gusto ser parte de él. Yo siempre he sido usuario de bus. Aunque sé manejar carro, no me gusta manejar carro porque prefiero mi tranquilidad espiritual y no meterme en las congestiones, y el bus siempre ayuda en eso. Pero en realidad, profesionalmente, yo la mayor parte de mi primera experiencia estuvo dedicada a la contaminación del aire, a medir la contaminación del aire, determinar que la calidad del aire que respiramos en las ciudades del Ecuador es mala, en el sentido de que
la exposición de largo plazo que tenemos afecta a nuestra salud. Y claro, empezamos a buscar las causas, identificar cuáles son las fuentes que provocan esta degradación de la calidad del aire, y ahí encontramos que, igual que en casi todas las ciudades del mundo, el transporte terrestre constituye una fuente bien importante. Así es que empezamos a trabajar en términos de cómo bajar las emisiones que provienen del escape de los vehículos, pero llegamos al punto en que nos dimos cuenta de que los desarrollos tecnológicos que se podrían hacer en este sentido eran limitantes frente al creciente uso del auto. Y por tanto había que un poco cambiar esto que vos dices, el clic, y cambiar el enfoque y no plantearnos solamente en el vehículo como entidad electromecánica, digamos, en ese entonces, sino el vehículo como parte del fenómeno de la movilidad. Y hace ya unos 15, 20 años, cuando trabajaba yo en una organización que se llamaba Corpaire, planteamos lo que fue el primer pacto por la movilidad, la llamábamos así, en Quito, donde planteábamos la necesidad de enfocarnos también en cómo justamente están estructuradas las ciudades, por qué la gente tiene que moverse, por qué en Quito en particular la gente se ha ido a vivir tan lejos, pero los destinos donde va a estudiar, a trabajar, a hacer trámites, siguen estando concentrados, respondiendo a una forma de ocupación del territorio que inducía viajes cada vez más largos, y además en una tendencia global de que esos viajes se resuelvan en modos motorizados, en vehículos, y que esos vehículos tengan una lógica de priorizar el transporte individual, el auto particular, por sobre definiciones colectivas o incluso no motorizadas que podrían ser más sostenibles. Ya podríamos definir ese término. Así es que fue en ese momento que nosotros optamos por profundizar el trabajo en temas de la movilidad sostenible, y luego tuve la oportunidad de ser secretario de movilidad en el municipio de Quito, cuando todavía había Dirección Metropolitana de Transporte, cuando había el centro de la atención era en el tránsito, y se planteó en Quito por primera vez en el arreglo institucional una Secretaría de Movilidad, es decir, un ente rector que tenga este otro enfoque de la problemática. Y luego ya mi vida profesional me llevó a ser concejal de Quito, involucrarme en los temas de la ciudad y regresar a la academia. Actualmente dirijo un laboratorio en Escuela Politécnica Nacional cuyo foco es el análisis de los vehículos, pero también la movilidad sostenible. Así es que esto es lo que hemos venido trabajando, y supongo que eso será lo que les animó a invitarme a este panel, ¿no? Tenemos laboratoristas aquí. Vamos hacia Cuenca, Daniel. Danos tu perspectiva, tu clic, y preséntate brevemente, por favor. Primero, una cosa interesante: no soy arquitecto, no soy ingeniero, no soy urbanista, yo soy biólogo ambiental específicamente. Me parece que las dos cosas están muy relacionadas, de donde vengo y ese clic de la movilidad, ¿no?, que acabas de mencionar. Cuando yo estuve haciendo mi doctorado en Holanda, después de haber realizado mis estudios de biología ambiental, empecé a trabajar en un grupo de investigación justamente que analizaba el movimiento de las personas, no la movilidad, movimiento como un acto de interacción, digamos, de las personas con el entorno. Y yo me di cuenta en ese momento que a la final lo que estaba haciendo era un estudio ecológico. Mira, en la ecología nosotros estudiamos la interacción de los organismos con su medio ambiente, con su entorno. Y en este caso, pues, lo que estábamos haciendo era estudiar las interacciones de un bicho en particular, que es el ser humano, el Homo sapiens, y con un entorno en particular, que es el entorno que habita, ¿no?, tanto en las ciudades como en los entornos naturales. Yo empecé, por lo tanto, a aplicar algunos de los conceptos y de las metodologías, incluso de los paradigmas que vienen de las ciencias ambientales y específicamente de la ecología, a crear estas interacciones humanas, ¿no? Y me pareció súper interesante y con un montón de potencial. De hecho, empezamos a comparar dentro de mi doctorado métodos que eran igual de útiles para estudiar, por ejemplo, a los niños moviéndose en Ámsterdam, a taxis en Atenas o a elefantes en Kenia, por darte algunos ejemplos, ¿no? Y allí empecé justamente a desarrollar, bueno, primero a nivel metodológico, pero también conceptual, algunas nuevas ideas de cómo entender la movilidad. Y ya es algo que mencionaba también Fernando hace un momento, de ese nacimiento de las ciudades
como justamente un paso de la historia más nómada de cazadores-recolectores a agricultores, ¿no? Donde se fundan realmente las civilizaciones humanas. Luego de eso, estuve varios años en Galápagos y fue súper interesante también porque yo era un biólogo en Galápagos que no estudiaba las iguanas o las tortugas, los pinzones, sino estudiaba con los seres humanos y a la sociedad humana en Galápagos, ¿no? Y he empezado a desarrollar varias reflexiones interesantes, sobre todo sobre el tema urbano Galápagos. A mí no me gusta el término que usa mucha gente de Galápagos como un laboratorio vivo, sobre todo en la parte social, porque creo que es injusto y creo que no es ético tratar a las personas y a los organismos vivos en Galápagos como sujetos de estudio, como tal, sino más bien como copartícipes hacia buscar nuevas soluciones que puedan ser sostenibles en nuestras interacciones con el medio ambiente. Y es allí también donde empecé a trabajar con profundidad el tema de la movilidad urbana, específicamente en Galápagos, uno de los lugares pues menos pensados tal vez para estudiar el tema urbano y específicamente la movilidad, ¿no? Chévere, y vamos al meollo del asunto. Yo quiero hacerle un par de preguntas y dejarles, digamos, un poco desde su experiencia y perspectiva, entender cómo la academia puede generar un proceso y acompañar para que, digamos, no solo se hagan investigaciones y no de toda una biblioteca, sino que realmente la academia pase de los documentos, de las investigaciones a la calle, ¿no? A la movilidad que simplemente. En ese sentido, quería preguntarles qué aportes ha tenido la academia en la movilidad para el país. Y segunda pregunta, acompañada a eso, es si la academia está realmente preparada para afrontar y generar, digamos, conocimiento para esos desafíos que se vienen al futuro, ¿no? Digamos, son desafíos que realmente a veces nos preocupan con el tema de la tecnología o la inteligencia artificial. Entonces, tal vez comenzamos contigo, Fernando, y hacemos esta ronda rapidita desde su percepción. ¿Cómo sienten que la academia puede aportar en esto? A ver, quizás una cosa que me parecía a mí fundamental y es producto de un libro que justamente publicamos el año pasado, con Juan Pablo Pinto. Yo creo que la ciudad en América Latina ha cambiado tanto que la ciudad en la que vivimos este rato es totalmente distinta a la que vivíamos, qué sé yo, a finales del siglo pasado, desde los 80 para acá. Por ejemplo, el proceso de globalización modificó sustancialmente la economía, esto que Richardson llama la globalización, etc. Hubo un cambio fundamental respecto del Estado porque se produjo una reforma del Estado. Esa reforma del Estado provino, por ejemplo, de lo que significa la descentralización. Y eso generó algunas cosas interesantes. En América Latina se elegían alcaldes solo en 7 países de la región. Es decir, con esta nueva ciudad de este siglo, todas las ciudades son electas popularmente. Entonces, representan a las sociedades locales. También se transfirieron competencias y recursos de tal manera que los municipios se convirtieron realmente en los elementos principales de lo que muchos autores llaman el autogobierno. La economía se modificó sustancialmente. ¿Por qué? Porque hubo procesos de privatización, o hubo procesos donde el mercado terminó siendo el elemento central de todo esto. Y quizás un tercer ejemplo, la demografía. Hoy día el número de hijos por mujer es bajísimo. Por eso es que estamos teniendo una contracción del crecimiento de la población de nuestros países y por eso mismo estamos teniendo problemas, por ejemplo, con el seguro social y eso tiene mucho que ver con la ciudad. En otras palabras, estamos viviendo en una ciudad totalmente distinta. La impresión que yo tengo respecto a la academia es que todavía no se da cuenta de esta situación. Entonces, si bien hay temas que se han ido ya posicionando, como por ejemplo temas de este siglo como la violencia, como el cambio climático, como la movilidad, etcétera, me parece que estamos bastante rezagados respecto de los procesos reales que se están llevando a cabo. Esta experiencia que les comentaba hace un rato de Urbistic, de esta red regional, de esta red de universidades, una de las cosas que a mí me ha motivado es que yo hoy día, por ejemplo, me movilizo menos, pero tengo un contacto muchísimo mayor. Para que vean, yo recibo no menos de 100 mails al día. Y la mayoría, por ejemplo, cuando yo me despierto y me pongo a trabajar, tengo alrededor de 35 o 36 mails, la mayoría de Europa. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de hora. Y yo he descubierto las horas ahora. Entonces, yo me quedo en casa, trabajo mucho más,
estoy conectado con el mundo, con el mundo. Y yo no veo eso, por ejemplo, que se esté trabajando en las universidades. Yo trabajaba en Flaxo y ya la gente después del COVID dejó de ir físicamente y casi todo se hacía virtualmente. Y eso ha pasado con las empresas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo, por ejemplo, en mi casa pago energía eléctrica, pago telefonía, pago... ¿Tasa de basura? Todo es tasa de basura, que ahora, bueno, están revisando eso. Que antes lo pagaba la institución donde yo estaba. Entonces, los cambios son brutales. Y entonces, la impresión que me da es que la academia en general está rezagada frente a estos procesos de transformación absolutamente violenta. Y yo creo que esa es una cosa muy importante en la academia. Y aquí hay las tres cosas clásicas que hace la universidad, que hace la academia. La investigación. Yo veo que la investigación en las universidades ecuatorianas es muy limitada, es muy baja. Cuando uno compara eso con países próximos, como el caso de Colombia, como el caso del Perú, nosotros estamos muy rezagados. Entonces, investigación muy bajo. En docencia, bueno, he visto antes de venir para acá que hay cursos que se están haciendo de forma importante en Quito, Guayaquil y Cuenca, y eso me parece que es una cosa interesante. No he visto los pensum para ver qué características de cursos se hacen, pero se está haciendo docencia. Entonces se hace investigación, se hace docencia. Y en el tema de vinculación yo diría prácticamente no hay nada, prácticamente no hay nada. Entonces son dos sectores que están separados, la universidad por un lado y la realidad que camina por otro. Pues hay deudas pendientes todavía que sobre sí. Carlos. Digamos que tiene varios filones. El análisis, algunos los ha planteado Fernando, y yo creo que hay otro elemento ya propiamente de la universidad, es que la universidad también ha mejorado en cuanto a la calificación, al menos de la graduación académica de sus profesores. En los últimos 20 años, el porcentaje de doctores que se han incorporado a los claustros docentes de universidades públicas y privadas es impresionante. Cuando yo fui estudiante eran muy pocos, digamos en otra circunstancia en tanto a capacidades. Creo que la crítica, y yo voy a concordar ahí, es que esas capacidades no han sido ciertamente vinculadas para estudiar, descifrar y sobre todo aportar más sobre la problemática nacional. Mucho del esfuerzo que se realizan en las universidades está vinculado todavía a los centros de investigación o de formación que tuvieron los doctores que regresaron a nuestro país y no han podido imbricarse, digamos, en sus propias redes o en sus propias lógicas de desarrollar investigación. No solo por un problema estructural de la universidad, sino también por una falta de demanda de parte del Estado. Cuando la política pública no se fundamenta en el conocimiento de la realidad y tiene otro tipo de motivaciones que siempre deben existir, pero que deberían ser de alguna manera acrisoladas en el conocimiento, en la investigación, en la adecuada formulación, evaluación de la política pública, allí me parece que estamos desaprovechando como país el rol de la universidad. En concreto, yo siempre he buscado que en mi labor universitaria exista esta vinculación con el Estado. Yo, como fui durante muchos años funcionario público, sufrí esta falta de vinculación de la universidad. Y creo que esta falta de vinculación, que es un mal paralelo, la universidad no ha buscado, pero así lo haya hecho, existe una restricción en términos del Estado ecuatoriano de recibir. La volatilidad también de los funcionarios, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, experimento esto cotidianamente. Conversas con un director, llegas a algún acuerdo, vas la siguiente mes y resulta ser que ya han cambiado de director y todo su equipo, y ello creo que conspira contra el esfuerzo que la academia podría hacer en pos de mejores definiciones de política pública. Me quedo con la palabra vinculación, que lo han dicho los dos. Daniel, ahí te lanzo la pelota a vos. Vinculación, ¿cómo logramos que la academia o haya un imán que se atraigan la vinculación de la academia con la política pública? ¿Cómo logramos, tenemos ahora un plan de movilidad sostenible? O sea, ¿cómo logramos que al final la academia se vincule? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? A ver, yo creo que es súper importante la pregunta, sobre todo porque muchas veces desde la misma academia y haciéndome culpa, se ha entendido la vinculación como una cosa aparte de la universidad, una especie casi que en los peores de los casos voy a usar una palabra casi como un organismo de beneficencia, ¿no? Cuando debe ser completamente lo contrario, debe ser la vinculación un proceso integrador
de esas funciones claves que tiene la universidad. Y yo creo que ya el aporte y ahí muy particular en los temas de movilidad que tiene la academia, al menos en nuestra experiencia, ha sido por un lado un tema metodológico, es decir, qué cosas se necesitan estudiar, entender, responder, cómo levantar datos, cómo producir evidencia que pueda ser útil para poder tomar decisiones, etc. Entonces hay responder al cómo. Creo que esa es una parte fundamental. La segunda, en consonancia también con lo que han mencionado, es la parte de formación. Nuevamente hay un mea culpa en la universidad, en el sentido de la pregunta que hacías, la academia está lista, pues revisemos justamente los currículums académicos, ¿no es cierto?, de las carreras de ingeniería, de las carreras de arquitectura y urbanismo, y revisemos qué estamos enseñando a los estudiantes. Muchas veces nos cuesta mucho a los profesores poder adaptar lo que entendemos nuevamente como estas capacidades básicas de los conocimientos que se deben tener en temas como movilidad a unos currículums que son más o menos rígidos dentro de la lógica de la academia ecuatoriana. Y es justamente la tercera parte, que es la interdisciplinaridad. Y yo creo, y allí en consonancia un poco con lo que propone el Urbi y otros sobre no hablar de movilidad, sino de movilidades, en el sentido que tenemos que entender la diversidad de situaciones que tienen las personas en su día a día, y que la movilidad no es una sola cosa, son muchas cosas y existen muchas movilidades y necesitamos también pues varios puntos de vista. Y desde esa mirada interdisciplinaria creo que es necesario hablar ya unas propuestas de lineamientos específicos y de acompañamiento específico a las ciudades y a la toma de decisiones. Yo creo que esas tres cosas, la metodología, la formación y la interdisciplinaridad del abordaje es clave. Pero hay una cosa más que creo que es fundamental y que solo se puede hacer en la academia, que es hacer preguntas a futuro. Y esto creo que es clave, porque dentro de la gestión pública generalmente estamos atrapados en lo urgente y la planificación a largo plazo es muy difícil. Creo que allí es fundamental, por lo tanto, realmente darse el permiso, y voy a decir hasta el lujo, de podernos hacernos las preguntas de qué van a pasar con la movilidad en los próximos 15, en los próximos 20 o 25 años en las ciudades. Esas preguntas prospectivas son realmente un privilegio poder hacer. Hoy es un privilegio trabajar en la academia y creo que debemos asentar eso muy claramente. Mira, nosotros hemos venido trabajando en los temas de movilidad, como les decía hace un momento, ya 13 años en Cuenca. Ya desde 13 años pensábamos y reflexionábamos y nos aventurábamos a pensar de qué cosas podrían pasar en las siguientes décadas. Muchas de ellas han sucedido, algunas de ellas no, pero creo que nos ha permitido al menos estar preparados justamente para cuando viene la urgencia, tener ya algunas primeras respuestas y no volver a cometer errores que, por ejemplo, han pasado en otras ciudades. Muchísimas gracias, Daniel. Este espacio está dedicado para hablar temas de movilidad y vamos a seguir hablando de aquí en más podcast. Y solo les pido que cerremos cada uno con una reflexión. Daniel dijo algo muy importante. La academia creo que nos da esta mirada de dejar de ser tan estacionales en el ahora y pensar en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que ustedes la academia debería prepararse para dar un llamado de atención y decir, miren, preparemos la ciudad en el futuro? ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos generar ese llamado a la acción? Yo creo que las estructuras universitarias tienen que modernizarse. Eso significa incorporar tecnología, reducir los niveles de burocracia. En segundo lugar, y en esto estoy de acuerdo con Carlos, hay sin duda una mejora en los profesores. Hoy día la mayoría son doctores y eso es un avance fundamental. Pero me parece que esa política que se llevó a cabo para generar esa formación se ha parado y yo creo que eso hay que fortalecerlo. En tercer lugar, yo creo que las universidades tienen que tener más recursos económicos porque ya no estudiamos o no formamos a la gente en las 4 o 5 profesiones tradicionales, que son medicina, ingeniería, leyes, etcétera, sino que la diversidad temática es tan grande que exige justamente recursos para eso. Yo me iría por ahí más o menos. Yo añadiría lo que dice Fernando, que de mayores recursos no solamente por las asignaciones presupuestarias, sino fundamentalmente por la vinculación de la universidad con la autoridad pública. La cooperación internacional muchas veces impulsa agendas que vienen desde otras definiciones y no genera capacidades, no crea capacidades locales para hacerlo. Y yo creo que una alianza virtuosa
sería esta mayor definición de espacios de vínculo y trabajo conjunto, de mesas técnicas que definan líneas de investigación, que incluso permitan el traslape de recursos de la autoridad hacia las universidades, que permita sostener, generar mayor conocimiento, explotar lo que existe. Podría ser una situación relevante desde esta perspectiva. Suscribo lo que dice el Fernando, creo que la universidad tiene la obligación de reformarse, de romper esas estructuras del siglo XX y avanzar efectivamente a las nuevas dimensiones del conocimiento y de la generación del conocimiento, pero también creo que la sociedad del país requiere revalorizar el rol de la universidad y creo que a través de estas posibilidades señaladas podría haber una oportunidad. Daniel, te doy a vos la cereza del pastel. Concuerdo completamente con esta lógica de reinventarnos desde las universidades y sobre todo creo que tenemos que perder el miedo a volver a experimentar, a abrirnos más, a probar nuevas cosas. Creo que es importantísimo desde la universidad que salgamos y estemos en más contacto con la calle, con los problemas reales, con la sociedad, no desde la perspectiva asistencialista o de un pequeño proyecto de vinculación, sino que el proceso formativo como tal tiene que estar conectado a los problemas reales y no a las disciplinas como tal. Creo que eso es fundamental para poder entender estas movilidades. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a los que nos acompañan y nos escuchan en este espacio, y le paso el micrófono a Lore. Muchísimas gracias. Gracias a Adrián Ortega por tu moderación y a las y los invitados que nos acompañaron el día de hoy en nuestro podcast Moverte. Te invitamos a ver este y otros episodios en las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador y la cooperación alemana GIZ.